Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Vamos a leer de manera unánime estos dos versículos, versos 6 y verso 7 de Filipenses 4 a la voz de 3. 1, 2, 3. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como decía, hoy día quiero hablar acerca de cuando a Cristo le damos un corazón agradecido, porque la acción de gracias es vital para la vida del cristiano. El apóstol Pablo en muchos versículos se enfoca en esta palabra, a que seamos agradecidos, a que presentemos acción de gracia, y a través de la Biblia usted va a encontrar este sentir, que seamos de un corazón agradecido. Pero quiero decir que también la acción de gracias es vital para la oración poderosa. Aquí dice el verso 6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones usted tiene que presentar su petición, como ayer veíamos, pero ligado a esto, presente su acción de gracia, porque la gratitud reconoce la provisión de Dios. Es con esa acción de gracias que estamos reconociendo, estamos siendo agradecidos. La gratitud nos recuerda que nuestra oración ya ha sido escuchada y ya ha sido contestada. En el corazón de Dios ya ha sido contestada. Por eso es que tenemos que acercarnos al Señor con acción de gracias, porque la acción de gracias eleva nuestro pensamiento a la presencia del Señor. Por eso es que más adelante nos presenta cómo debe ser nuestro pensamiento: todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, lo que hay virtud alguna. Dice: en esto pensá. Por eso es que usted diríjase al Señor en oración con acción de gracia. Hoy estamos en un día de acción de gracias, pero no solamente porque estamos conmemorando o vamos a celebrar que en este mes el pastor Héctor cumple un año más de vida. No, todos los días tenemos muchos motivos para presentar a nuestro Dios nuestro corazón con acción de gracias. Entonces, hermanos, la acción de gracia eleva nuestro pensamiento a la presencia, al cielo. Nos lleva a la presencia del Señor. Y quiero decirle que usted y yo no podemos hacer dos cosas a la vez. La Biblia dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. No podemos quejarnos y sentir gratitud a la vez. No podemos ser gruñones y agradecidos a la vez. Debemos presentar nuestra vida con un corazón agradecido, porque las personas agradecidas muestran diariamente una vida de fe. Una vida de fe se caracteriza por la acción de gracia, una vida donde el poder de Dios va a ser visible. Mire lo que nos dice el verso 6 nuevamente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué va a producir? ¿Qué va a hacer la acción de gracia? Va a producir que nuestra fe crezca, aumenta la fe. Nos hace recordar las bendiciones de Dios. Nos hace recordar las promesas que están en su palabra. Porque la fe crece a través de ¿qué? De la palabra. Cuando usted recuerda las promesas, la Biblia tiene cientos de promesas para usted, para nosotros como cristianos. Entonces, vayamos a sus promesas, vayamos con esa actitud positiva, vayamos recordando las bendiciones del Señor. Y Pablo nos dice allá en primera a los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Pero luego él agrega que debemos dar gracias en todo. Mire, dar gracias en todo.
Y para que me pueda comprender esto, quiero relatarle una pequeña anécdota. Esta anécdota la narra Lawrence Darmany y él dice así: en el barrio residencial donde vivo, nos quejamos permanentemente de los cortes de luz. Pueden ocurrir hasta 3 veces por semana y pueden durar todo un día. Y es difícil soportar los inconvenientes cuando no se pueden usar los artefactos básicos de la casa. Yo creo que usted y yo hemos pasado circunstancias idénticas a la que nos cuenta aquí este hermano. Y él narra, dice así: una vecina creyente suele preguntar, ¿también hay que dar gracias a Dios por esto? Refiriéndose a lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:18. Papá, gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y siempre respondemos que sí, aunque a veces nos quejamos. Y cuando nuestras quejas se presentan, es como que estamos contradiciendo esta afirmación. Pero el hermano Lawrence dice lo siguiente: no obstante, un día nuestra creencia en dar gracias a Dios en todas las circunstancias cobró un nuevo significado cuando al volver de mi trabajo encontré a mi vecina visiblemente estremecida mientras exclamaba: gracias a Dios se cortó la luz. La casa se habría quemado y mi familia habría muerto. Un camión había chocado contra un poste. Los cables de alta tensión habían caído sobre varias casas. Si hubieran tenido electricidad, hubieran quemado todo. Puede ser difícil a veces decir gracias, Señor, en medio de las pruebas, pero hermanos, podemos estar agradecidos de que nuestro Dios considera que cada situación es una oportunidad para que usted y yo depositemos nuestra confianza en Él, ya que Él tiene un propósito para todo. Sea que usted o yo veamos el propósito o no veamos, aprendamos a entregar un corazón agradecido. El predicador Matthew Henry decía así: debemos unir la acción de gracias ¿a qué? A las súplicas y a las oraciones. Él fue un comentarista bíblico y en su comentario dice: debemos unir, debe estar enlazada la acción de gracias a las oraciones y a las súplicas, a las peticiones. La acción de gracias debe ser algo vital. Cuando usted va a la oración del Padre Nuestro, usted va a ver que el Hijo presenta acciones de gracias. Debemos ser siempre agradecidos. La acción de gracias por respuesta a las oraciones pasadas fomenta la fe de lo que vendrá. ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho por nosotros? Debemos tener un corazón agradecido. Debemos dar gracias por lo que hemos recibido, porque eso aumenta la expectativa de las futuras bendiciones. Hermanos, tenemos promesas por delante, tenemos bendiciones por delante, pero debemos ser siempre de un corazón agradecido. Como decía aquel misionero y predicador británico George Mueller, él daba incluso gracias en las pruebas y lo daba por 2 razones. Él decía que las pruebas era alimento de la fe, porque es a través de las pruebas es que la fe va a dar resultado, va a salir a flote. Es en medio de la prueba. Él veía las pruebas como razones para ejercer la fe y hacerla crecer, hermano. Aún en medio de las pruebas debemos ser agradecidos. Y Pablo nos escribe desde una cárcel y dice: y con acción de gracias. Además, la acción de gracias, el tener esa actitud, ese corazón agradecido, va a ser de beneficio para usted mismo, porque la acción de gracias mejora la salud. ¿Qué dice Proverbios 17:22? Mire lo que dice Proverbios 17:22. Un versículo que tal vez usted lo ha leído. Dice así: el corazón alegre
constituye buen remedio. También ahí el versículo dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Este es un pasaje similar, pero mire, constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Mire, cuando Salomón escribe esto, no tenían los avances científicos que hoy tenemos. Él está hablando esto por el Espíritu Santo que lo está dirigiendo. Hoy con los avances médicos que existen, ¿qué se ha podido corroborar? ¿Qué se ha podido verificar? Que Dios siempre tiene la razón. Cuando usted está de buen ánimo, cuando usted está con una actitud alegre, las defensas trabajan mejor. Su sistema inmunológico está trabajando de una manera más óptima. Por eso dice que el corazón alegre constituye buen remedio. Mire, esto lo escribió tal vez Salomón 3000 años atrás, cuando la medicina estaba en la prehistoria, como se podría decir. Y hoy los médicos, los científicos, están corroborando que Dios tiene la razón. Porque esto no lo escribió Salomón bajo su mera sabiduría. Esto lo escribió Salomón bajo la sabiduría de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, como decía el predicador A.W. Tozer, él decía, la acción de gracias tiene gran poder curativo. Spurgeon decía, dar gracias es éticamente bueno porque es justo, es emocionalmente bueno porque entusiasma el corazón. Hermanos, vayamos con un corazón no deprimido. Hermanos, tenemos un Dios todopoderoso al que le podemos decir, Padre, aquí estoy, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Tengo cargas, tengo problemas, pero yo sé que tú eres más que vencedor. Tú eres el Dios todopoderoso. Podemos ir, como dice Hebreos, confiadamente al trono de la gracia. La acción de gracias, la oración dan una paz, como dice Filipenses, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Un corazón en paz ve las dificultades como parte del diseño de Dios. Es a través de las pruebas es que nuestra fe va a ser moldeada, nuestro carácter va a ser moldeado, vamos a ser hechos a la imagen y semejanza de aquel varón perfecto, Jesucristo. Hermanos, el estrés no debe permanecer en un corazón agradecido, porque la paz de Dios lo supera. La paz de Dios, recuérdese, ¿cómo vencemos la ansiedad? Es a través de la paz. Y para eso debemos crecer en fe, tomar el escudo de la fe para que podamos apagar los dardos del enemigo, los ataques del enemigo. Hermanos, las personas agradecidas son aquellas que ven renovar su fortaleza aún en tiempos difíciles. ¿Qué nos dice el Salmo número 103? Mire, no quiero explayarme mucho en el Salmo 103 porque el Salmo 103 nos trae preciosas y grandísimas alabanzas. Él dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pero mire lo que dice el siguiente versículo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahí usted puede en casa leerse el Salmo 103, si se quiere vaya por el Salmo 104 que también nos dice bendice alma mía. Pero mire, hermanos, tenemos muchas razones. Él es quien perdona, Él es el que nos sacia, Él es el que nos levanta. No olvidemos los múltiples beneficios en los tiempos difíciles. Sea una persona que le entrega a Cristo un corazón agradecido. Pero por último, la acción de gracias inculca un gran deseo, el deseo de ser como Jesús. Y en esto me quiero detener por algunos minutos, porque Jesús dio el ejemplo de tener un corazón agradecido. Él dio gracias por la revelación de la voluntad del Padre. Mire lo que nos dice Mateo 11.
11:25. El mejor ejemplo de un corazón agradecido es el corazón de Cristo. Mateo 11, verso 25, el que encuentre de lectura. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Mire. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Mire la forma como el Señor se acerca al Padre. Te alabo, Padre. El Señor dio gracias por la revelación de la voluntad. El Padre, en su voluntad perfecta, Él decidió revelar esas cosas preciosas, esas cosas escondidas, no a los sabios de este mundo, sino a lo necio. Porque por su gracia somos salvos. Por su gracia es que Él nos ha revelado estas preciosas palabras, estas grandes promesas, esta sabiduría que desciende de lo alto. Él dio gracias por la provisión de alimentos. El Señor Jesús en Juan 6:11 se nos narra lo siguiente, dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuando querían. Recuérdese al Señor Jesús dando gracias. Vemos ahí al Señor Jesús dando gracias cuando multiplicó los peces y los panes. Pero días atrás celebrábamos el culto de Santa Cena, y cuando el Señor Jesús celebró el culto, la primer Santa Cena, cuando Él instituyó, Él también dio gracias, sabiendo que por delante le tocaba la cruz. Dice en Mateo capítulo 26, el verso 27, dice así: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebé de ella todos. Mire, el Señor Jesús sabía que más adelante iban a ocurrir momentos difíciles, pero en todo tiempo tuvo un corazón agradecido para con su Padre. Y ese corazón agradecido, ese ejemplo se veía visible en la compañía de sus discípulos. Él dio gracia por la oración que iba a ser contestada. Volviendo a Juan en el capítulo 11, el verso 41, quiero que vea cuando el Señor Jesús va a resucitar a Lázaro. Mire, dice el verso 41, lea, Pastor Héctor. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Mire, gracias te doy por haberme oído. Fue la voluntad de Dios. Todo lo que nosotros vemos narrado en la resurrección de Lázaro fue parte del plan de Dios. No fue ni en el primer día ni en el segundo día. ¿Cuántos días habían pasado? 4 días. ¿Por qué 4 días? En estos días aprendí acerca de esto. Un pastor enseñaba acerca de por qué fue al 4.º día. Porque mire cómo era el pensamiento judío. Ellos tenían el siguiente pensamiento: que el alma de una persona podía permanecer hasta el 3.er día. Y ya el 4.º día ya era, lo declaraban cadáver. Ya no había solución, en otras palabras. Entonces, por eso es que el Señor aquí estaba demostrando que Él era el verdadero Mesías, el verdadero Rey de reyes y Señor de señores, aquel que tiene potestad sobre la vida y la muerte. Y Él le dice al Padre: yo soy. Exacto, por eso es que Él dijo allí: yo soy la resurrección y la vida. Usted en ese capítulo va a ver que por 2 ocasiones Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que tiene poder para la vida y para la muerte. Por eso es que tuvieron que pasar 4 días. Pero aún así no le creyeron. Pero en todo el Señor tenía ese corazón agradecido. Entonces, hermanos, esto nos tiene que hacer reflexionar algo. Al igual que Jesús,
debemos ser siempre agradecidos. ¿Por qué? Porque 1 de Juan 2:6 dice lo siguiente: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y quiero hacer énfasis en esto, porque esto es la evidencia del testimonio de Cristo. Y esta es la evidencia del testimonio de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué está haciendo Juan? Nos está introduciendo con estos versos, con esta frase, donde él resalta dos palabras claves: el que dice y el que anda. De ahí que nuestro hablar tiene que ir de acorde a nuestro andar. Juan se está refiriendo a una de las evidencias de nuestra salvación, nuestro testimonio, al que también podríamos llamarle nuestra conducta, nuestro caminar. En otras palabras, nadie demuestra que está en Cristo solo por lo que habla, solo por lo que dice, sino que esto se lo refleja en su diario vivir, en su diario andar, en su testimonio. ¿Y Juan qué nos está diciendo? Si usted va a 1 de Juan, vayamos a 1 de Juan capítulo 2 para que esto quede bien claro, hermanos, porque a veces esa acción de gracias queda solamente de labios para afuera. Pero mire lo que él nos dice, no solamente el verso 2, sino que vamos a meditar un poquito más, unos versículos más allí. Dice el verso 7: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Mire, Juan, ¿qué es lo que está aquí haciendo? Juan nos da la base y la práctica de este principio, de andar como Él anduvo. ¿Cuál es la base? Es la palabra de Dios. Juan nos dice que Él está fundamentando el principio de llevar un buen testimonio en los mandamientos de Dios. No nos dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hermanos, Juan trata un mandamiento para los creyentes. Este no es un mandamiento nuevo. Esta es la palabra que se había oído desde el principio. Porque la ley se fundamenta en eso, en amar. Y cuando usted ama, usted es agradecido. Cuando usted recibe algo de alguien, usted le da las gracias. ¿Pero por qué? Porque el gesto de esa persona es una muestra del amor que tal vez esa persona lo tiene. Tal vez no ese amor tan familiar, pero ese amor al prójimo. Y recuérdese que la ley también se basa en amar a Dios y amar al prójimo. Es la palabra que se ha oído desde el principio. Sin embargo, este es un mandamiento renovado. Renovado porque ahora usted y yo tenemos el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? El Espíritu Santo derrama de su amor en nuestros corazones. Cuando usted y yo le presentamos a Cristo un corazón agradecido, esto tiene que ser fruto del Espíritu Santo. Esa acción de gracia tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. No debemos dar gracias por dar gracias, sino que debemos dar gracias porque sabemos a quién le damos gracias. Le damos gracias a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a nuestro Redentor, al Dios Todopoderoso. Y este mandamiento tiene que ver con demostrar el amor que hemos recibido de Dios. Mire lo que nos dice el verso 5 aquí de 1 de Juan 2. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Mire, no es nuestro amor, es el amor de Dios. Por esto sabemos que estamos en Él. Para, hermanos, presentar un corazón agradecido, deje que Dios derrame de su amor. Mire lo que nos dice el verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Hermano, esta es la base, la palabra de Dios.
Ahora, ¿cuál es la práctica? Es que usted practique el amor al prójimo. Juan nos está recalcando en este contexto donde vemos ligado el amor por el prójimo y la luz que es a través de ese amor. Hermanos, debemos reflejar al mundo el amor de Dios. Mire lo que nos dice en 2 de Juan capítulo 1, el verso 5. Aquí también nos dice algo similar. Y ahora te ruego, Señora, en otras palabras, y ahora te ruego, iglesia, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hermanos, seamos agradecidos también con los demás. Pero ¿cómo demostremos ese agradecimiento? Seamos agradecidos con la vida que el Señor nos ha dado a pesar de que pasemos difíciles circunstancias. Pablo desde una cárcel le dice a la iglesia, como Juan le escribe tal vez desde Patmos, o tal vez todavía no estaba en Patmos aquí cuando le escribía, pero le dice a la señora, a la iglesia, que le escribe un nuevo mandamiento, pero este mandamiento es el que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos con otros. Seamos siempre agradecidos con Dios y demostremos que tenemos un corazón agradecido con nuestro prójimo. Que nuestro ceño sea diferente, que nuestras palabras sean diferentes, que nuestro caminar sea en santidad. Mire lo que nos dice aquí en 1 de Juan 3, el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Y qué nos dice en el 5:8 de 1 de Juan? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Aquel que fue engendrado por Dios, aquel que fue engendrado por Dios la guarda y el maligno no le toca. Hermano, ¿cómo es que tenemos un corazón agradecido? No solamente con palabras, sino cuando caminamos en santidad. Pablo nos dice algo en la carta a los Colosenses. Manténgase ahí en Juan porque vamos a ver ya mismo otros versículos ahí en Primera de Juan. Yo le quiero leer lo que dice Pablo a los Colosenses 3:12. Dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y usted se puede ir de largo. Le voy a leer lo que dice el verso 13 porque dice algo muy bueno. Dice algo increíble, mejor dicho: soportando unos a otros, perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlos vosotros. Hermanos, caminemos en santidad. Esa es una manera como usted le demuestra a Cristo el agradecimiento por la salvación. Pero también cómo, cuando crecemos en comunión. Volviendo a Primera de Juan, mire lo que nos dice el capítulo 1, el verso 6 y el verso 7. El que encuentre de lectura. Primera de Juan 1, 6, 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire, ¿cómo crecemos en comunión? Usted camina en santidad, usted se congrega, usted practica el amor en la comunidad cristiana donde usted asiste, en la congregación donde usted asiste, en la iglesia, si le podemos decir de una manera local, donde usted asiste. Y ahí cuando se cumple la palabra, lo que dice allá en 2 de Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Cómo también demostramos que tenemos un corazón agradecido? Cuando guardamos su palabra. Mire lo que nos dice aquí mismo en Primera de Juan, capítulo 2, verso 5. Hermana Magali, Primera de Juan 2, 5. Pero
El que guarda su palabra, en esto verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Mire, la palabra de Dios la ha guardado. Es importante que guardemos la palabra de Dios. A veces las cartas, antes habían las cartas, empezaban con palabras, querido amigo, o apreciado amigo, o estimado. Cuando usted recibe, es una manera en que usted, esa palabra le hace sentir que esa persona usted lo aprecia. Asimismo, el Señor dejó su palabra y debemos apreciar, debemos ser agradecidos por la palabra que Él nos ha dado. ¿Y cómo? Guardándola. Pablo le dice a los hermanos de Corintio en el capítulo 7, el verso 19, dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo practicamos esto de andar como Él anduvo? ¿Cómo practicamos que tenemos un corazón agradecido? Cuando amamos al prójimo. Primera de Juan 3:10 dice así, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hermanos, el amor debe crecer en nosotros. El amor, ese amor como iglesia, ese amor al prójimo. Si usted tiene algún pleito con su enemigo, deje su ofrenda y vaya y reconcíliese, como dice. Póngase a cuenta. Pablo nos dice allá en 5:14 de Gálatas, dice, porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No está diciendo que amar al prójimo es más que importante que amar a Dios, pero algo que se demuestra aquí en la tierra es cuando usted y yo amamos al prójimo, aún a nuestro enemigo. Entonces aplique, crezca en la gracia y el amor de Dios. Pregúntese, ¿estoy creciendo en la gracia y el amor de Dios? ¿De qué manera yo puedo reflejar a Jesús de manera intencional, día a día, toda esta semana? Siendo una persona que ama, siendo una persona que su testimonio es algo sumamente importante para que en nosotros se refleje la gloria de Dios. Hermanos, debemos andar como Él anduvo. Cuando usted y yo permanecemos en Jesús, andaremos como Él anduvo. Viviremos vidas de obediencia, vidas de amor. Cuando queremos andar como Él anduvo, debemos comenzar por permanecer en Él. Por eso Él dijo, todo pámpano que en mí permanece llevará mucho fruto. Y la primer virtud del fruto del Espíritu Santo, del carácter del cristiano, es el amor. Cuando queremos andar como Él anduvo, debemos permanecer en Él. No somos llamados a imitar la forma en que Él caminó sobre el agua. Somos llamados a imitar su carácter, su caminar diario con Dios el Padre. Entonces el poder del Espíritu Santo se hará evidente en nuestra vida de la misma manera en la forma en que Jesús fluyó. Él tuvo una vida fiel, una vida disciplinada de comunión y obediencia, una vida de fe, una vida donde el poder de Dios era visible. Hermanos, la acción de gracias debe ser algo que usted y yo lo debemos practicar con alegría, porque una persona agradecida va a ser un motor de motivación a otros para que la palabra de Dios crezca. En otras palabras, para que podamos evangelizar. Vamos a motivarnos los unos a los otros a predicar la palabra, porque al Dios que servimos es un Dios todopoderoso. Una persona agradecida es una persona que da unidad y paz a una iglesia. Dice, a mí me cae bien el hermano porque es un hombre de un corazón agradecido. Las personas agradecidas son necesarias para alentar a otros. Entonces pregúntese si somos un ejemplo del poder de un corazón agradecido. Una vida de fe, una vida donde el poder de Dios
es visible se hará realidad cuando a Cristo le damos un corazón agradecido. Amén.